seguimos con el programa. En realidad queríamos armar algo, digamos, un programa donde llamáramos a profesionales que se destacaran en este ambiente del cual vamos a hablar, porque está sucediendo algo en la provincia bastante importante como para que no le prestemos atención. Se está hablando de una reforma del Código Procesal Penal. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y miren, nunca pasa hasta que pasa. Un accidente, cualquier cosa, puede ser que nos veamos alcanzados por el Código Procesal Penal. El Senado realizó una serie de modificaciones, la pasaron a la Cámara de Diputados, como la Constitución prevé. Modificaciones que realmente son contundentes y hay mucha gente a favor y mucha gente en contra. Está a lo mejor en el medio de esta discusión de si mano dura sí o mano dura no. No sé, para eso invitamos a especialistas con Germán. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Para ingresar en el tema y para que vea la dimensión de lo que vamos a hablar, vamos a arrancar con el doctor Néstor Oroño. Quiero presentar a los invitados primero. Martín Durando, de Durando y Asociados, un estudio que trabaja en varias partes de la provincia. Generosamente vino de Rafaela, el docente universitario Eduardo Bernacchi de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que tiene asiento en la ciudad de Rafaela, en la Perla del Oeste, donde salimos ahí, recordemos, los jueves a las 23 horas, en simultáneo, por Somos Santa Fe y Somos Paraná. Y el doctor Néstor Oroño, también un conocido de esta casa, que es el que preside el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, aquí en la jurisdicción de la capital de la provincia. Gracias a todos por venir, muy generoso de su parte. Néstor, quería arrancar contigo, apelando también a tu rol docente, para que nos eches luz, en principio, antes de debatir con todos los profesionales que están en la mesa, qué incidencia tiene el Código Procesal Penal en la vida de la gente, qué significa una reforma del Código Procesal Penal, cuál es su función en nuestra sociedad, ¿no? Gracias, Maxi. Buenas noches, Germán. Un gusto estar con los doctores Bernacchi y Durando. Bueno, el Código, primero hay que aclarar a la gente que el Código Penal es una ley nacional que rige para todo el país. El Código Penal. El Código Penal, sí, tenemos un único Código Penal en toda la nación. El Código Penal describe las conductas que son incriminadas como delitos y le asigna a cada una de estas conductas una pena. Mientras que el procedimiento para aplicar la ley penal está previsto en los códigos procesales penales, que son legislación provincial. Cada provincia tiene su propio código procesal penal. También en el orden federal existe un código procesal penal nacional o federal. Para que la gente entienda y lo hagamos más fácil todavía, es la manera que se va a desarrollar un juicio, podría decirse así, en la provincia. El código procesal regula los distintos pasos para la aplicación de la ley penal a un caso concreto, que se conoce vulgarmente como proceso penal, o juicio. El juicio es un término más específico, técnicamente más acotado, pero se regulan los distintos pasos que deben observarse para aplicarse la ley penal y llegar a una resolución para el caso concreto. Germán, si te parece, sigamos con nuestro siguiente invitado y con la primera pregunta, porque realmente previamente acordamos dialogar sobre algunos puntos, porque es enorme la reforma, y después vamos a ingresar sobre el resto, ¿no? Sí, enorme y significativa. Por eso vamos a preguntarle al doctor Eduardo Bernacchi, un especialista en la materia. Uno lee el proyecto, doctor, y aparecen figuras como la del arrepentido, dentro de los criterios de oportunidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos puede explicar al respecto? Bueno, buenas noches. También un gusto estar con... Muchas gracias, Eduardo, por venir a Rafaela. Rafaela. Por favor. Dos o tres cositas, ¿no? Quería meterme en esto, ¿no? Respondiendo a qué es el proceso. Este derecho de forma, como es el derecho procesal, a diferencia del derecho penal, que es un derecho de fondo, ¿no? El procedimiento es una serie concatenada de actos que por lo tanto necesita tener principios que lo rijan y que lo lleven hacia adelante. Estos 52 artículos del proyecto que se modifica, que tiende a querer modificar el Código Procesal Penal, que recordemos que tiene vigencia plena desde hace
2 años y medio. Es un joven código, digamos. ¿No? Que por un lado tiene adecuaciones terminológicas que no tenía el código, ¿no? Como fiscal general, como fiscal, ¿no? Que es interesante. Adecuaciones prácticas, ¿no? Que se van viendo con la marcha del proceso. Y fundamentalmente esto que incorporan, que lo veíamos como muy novedoso, que se incorpora dentro de lo que llaman los criterios de oportunidad, que son criterios que el fiscal puede utilizar para no disponer de la acción penal. Explicado en términos más sencillos, ¿qué quiere no disponer de la acción penal? ¿Qué quiere decir? Hay un delito, una persona mata a otra, por decir, está bien, a lo mejor no vas con este delito, pero el fiscal, ¿qué potestad va a tener ahora? A ver, generalmente el artículo 19 se aplica para los delitos breves, insignificantes. Los delitos llamados de pena natural. Por ejemplo, un motochorro que roba una cartera y en la esquina tiene un accidente y queda cuadripléjico, ¿no? El nuevo proyecto, doctor, habla de delitos menores a los 6 años de pena, sí, ¿no? También. Y permite que el fiscal, si se produce un arreglo, si se afianza el perjuicio económico, que era uno de los reclamos de la sociedad ante el delito, ¿no? El fiscal pueda no disponer de la acción, es decir, proceder a su archivo, no investigar, terminar con la acción. Y inciso 8, que es una de las cuestiones que me preguntaba Germán, que se incorporan, ¿no? Son aquellas personas que colaboran dentro de la investigación de un delito, que deberemos ver cuáles son los conceptos cuando hablamos de una colaboración importante, ¿no? Y que autoriza el mismo código, y esto lo hablábamos recién, que nos llamó la atención, que la pretensión punitiva a una pena más leve que la establecida por la ley, dice el proyecto, ¿no? Es decir, la gran pregunta es, ¿autoriza perforar los mínimos, ¿no? al juez? Cuestión que ya está muy debatida, ¿no? en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia. Martín, buenas noches, muchas gracias por venir. Te consulto, en relación, ejercer la profesión, en relación a los plazos, también al endurecimiento de las prisiones preventivas, ¿qué nos podés decir al respecto para que la gente comprenda de qué estamos hablando en este nuevo proyecto? O sea, para que lo podamos hacer lo más didáctico posible. Se dice que con este proyecto quieren terminar con la puerta giratoria. Sí. Un poco lo que te pregunta Germán, ¿no? Sí, bien. Buenas noches, ante todo. Gracias, Martín, por venir. No, gracias a ustedes. No, en principio, analizándolo, yo me entero de esta reforma y del contenido, en principio a través de los medios de comunicación. Lo primero que veo en la tapa de los medios y a cómo se refieren es que se refieren a esta reforma para combatir la inseguridad. Es lo que todos los medios reflejan. Se sabe el problema de Rosario, se sabe el problema de Santa Fe, medios nacionales que han ido a Rosario, que han también han venido y han referenciado la situación de Santa Fe. En principio, la verdad que es un cliché que se repite continuamente, pero que no hay que dejar de repetirlo. Por más que se repita todos los días, creo que hay que volverlo a decir cada vez que uno toca estos temas. Con reformar únicamente ciertas cuestiones, ciertas leyes penales, eso solo no va a alcanzar para combatir la inseguridad. Imaginémonos, Maxi, que aparte, imaginémonos concretamente, el derecho penal y la pretensión punitiva del Estado aparece después de cometido un delito, no antes. Para todo lo que hay antes debe ser prevención. Ya después de cometido el delito ya se cometió. O sea que no hablemos como herramienta para combatir la inseguridad solamente reformar las leyes penales, porque obviamente que no soy optimista de que esto va a pasar. Atender desde el código esto que te mencionaba Germán de las prisiones preventivas, esta modificación que se pretende, ¿qué alcance tendría? Que insisto, esto salió del Senado y diputados ya estaría evaluando serias modificaciones a este proyecto, ¿no? que salió de la Cámara Alta.
Sí, atento, y lo que hablamos con Germán antes de cámara también, extender el secreto del proceso y del legajo fiscal por 10 días, incluso mantenerlo posterior a la audiencia imputativa. Lo que veo que, lo hablamos con Germán, restringe notablemente el derecho de defensa, pero aparte que es difícil así llegar a resolver un proceso cuando mantener el secreto. Y justamente era una de las críticas que se hacía constantemente. Bueno, acá los doctores ¿qué significa sostener el secreto? Analizar. ¿Qué significa sostener el secreto? Es mantener el secreto de la causa por 10 días que el abogado defensor no puede tener acceso. Pero al no tener acceso, seguramente, hablando hipotéticamente, el imputado no va a declarar, el fiscal no sabe, al no declarar no va a poder dilucidar la mecánica de los hechos o de los acontecimientos, y eso no va a esclarecer, eso va a demorar un esclarecimiento en un proceso, es el análisis que hago. Sí, debemos aclararlo también, Martín, que esa fue una de las cuestiones más debatidas en cuanto al nuevo proceso, porque digamos que sería un retroceso, se vuelve al proceso inquisitivo anterior. Exactamente, lo que era la vieja instrucción, digamos, que tanto se criticó, el sistema de instrucción. ¿Esto afecta al debido proceso, Néstor? Yo, en relación, volviendo un poquito a la pregunta Sí. que hacías sobre la procedencia de la prisión preventiva Sí. y los criterios para mensurar la peligrosidad procesal, para mí este proyecto ha traspuesto, desde mi punto de vista, claramente un límite de razonabilidad, y entiendo que si es sancionado tal como ha sido aprobado en el Senado, me parece que va a quedar expuesto a alguna segura declaración de Hablabas de inconstitucionalidad. peligrosidad de la fuga, ¿qué cambia respecto? En primer lugar, en cuanto a la procedencia de la prisión preventiva, Sí. está derogando cualquier pauta más o menos previsible, objetiva. Por ejemplo, en el Código actual dice que uno de los supuestos de procedencia de la prisión preventiva está dada por la entidad de la pena cuando, conforme a la entidad de la pena, importe que va a ser de cumplimiento efectivo. Esa es una pauta bastante objetiva, es una pauta bastante fácil de determinar. En el proyecto aprobado se habla de que cualquier pena de prisión, es decir, prescindiendo de la entidad de la pena, podría habilitar, junto a otros supuestos, el dictado de la prisión preventiva. Esto creo que es una regresión, inclusive estaríamos volviendo por debajo de los estándares que eran del tan criticado código inquisitorio. Según su entendimiento, esto alcanza delitos que podrían menores a 3 años. Sí, porque deriva a lo que es la interpretación judicial. Entonces, cualquier pena de prisión. Me parece que esto es el legislador, motivado quizás por un reclamo popular, por las demandas sociales, ha traspuesto un cierto límite que propio de toda ley penal, sea de fondo, sea de forma. La ley penal tiene que ser lo más explícita posible, si no existen leyes matemáticas, eso quiero ser claro. Pero sobre todo también abre un abanico muy difícil, muy difuso, de pautas muy difícil de establecer, cuando enumera las causas constitutivas de la peligrosidad procesal. Hasta cuestiones bastante, desde mi punto de vista, peligrosas, a que nos llevarían a más que un derecho penal del acto, como es el nuestro, la responsabilidad penal. Esto hay que ser claro, siempre en nuestro derecho penal se establece o se fundamenta en un acto que pueda tener apariencia de delito, no en las cualidades del sujeto. No existe responsabilidad penal por la condición del sujeto. Y me parece, si uno ve el artículo 221, al abrir un abanico tan amplio en cuanto a la peligrosidad procesal, me parece que se está abandonando ese principio constitucional. Es muy serio lo que está planteando. Para mí sí merece muchísimas severas objeciones desde el punto de vista constitucional. Yo creo que ante una demanda concreta de seguridad por parte de la población, recurrimos otra vez a ese resorte de la ley penal, tratando de reducir la cuestión a un problema de ley penal. Yo siempre digo que la cuestión de la inseguridad es bastante más compleja y excede las posibilidades de la ley penal. Y estamos cayendo en una especie de voluntarismo legislativo, de legislar de acuerdo a los humores de la gente. Si yo tendría que hacer una mirada crítica acerca de lo que está pasando, y específicamente dentro del ámbito
de la justicia penal. Por supuesto de que toda ley es perfectible y el actual código merece algunos ajustes. Yo estoy de acuerdo con algunas correcciones que se están haciendo y desde mi posición he conversado con algunos legisladores, dado mi opinión también en algunos eventos académicos en el que he participado, pero decía, se está otra vez tratando de reducir la cuestión a la ley penal, en este caso a la ley de fondo. Y para mí la cuestión fundamental hoy, si hay algún déficit que señalar en el funcionamiento de la justicia penal, no está fundamentalmente dado por la deficiencia de la ley penal, sino para mí el déficit más grande que tiene este sistema es que no hay investigación. Es decir, hay una total desarticulación entre lo que es la actividad de los organismos policiales, de los organismos preventores y de los fiscales. Lo cierto, esto puede ser un poco antipático lo que voy a decir, a lo mejor me granjeo alguna enemistad, hoy por hoy no investiga nadie. No investigan los fiscales porque no pueden, porque son muy pocos, porque están saturados de lo que son las cuestiones propias de su actividad diaria, y no investiga la policía porque la policía hoy por hoy yo creo que no está coordinando acciones con el Ministerio Público de la acusación, y para mí ese es el gran déficit. Vamos a tomar una cuestión concreta que atañe a nuestra realidad, a la realidad de Santa Fe. ¿Cuántos homicidios tenemos por año? 130, 140. ¿Cuántos homicidios han sido llevados a juicio en los 3 años, 2 años y medio que llevamos de funcionamiento del código? 4, sí. 5. No más. Por juicio abreviado, ¿cuántos se habrán resuelto? Vamos a ser generosos, 25. Bueno, en 30. Rosario hay mucho más homicidios y también ¿Qué creo está que la marcando tasa es esto? baja. Que no hay investigaciones sobre hechos que son muy preocupantes. Para mí ahí está el déficit, pero si vamos a poner el acento únicamente o vamos a reducir la cuestión a la ley procesal, me parece que nos podemos enfrentar en un corto o mediano plazo con una nueva desilusión. ¿Tu visión sobre la prisión preventiva, Eduardo, esa pregunta que le había hecho Germán a... Yo le quiero agregar una cuestión en relación a esto que decía Néstor. A Eduardo quiero consultárselo. ¿Qué sensación le genera, doctor, que hoy por hoy la peligrosidad procesal, el peligro de fuga, entorpecimiento probatorio se presuma cuando en anterioridad se tenía, o en este código procesal se tiene que comprobar verdaderamente? Sí, yo creo que acá hay dos cosas que tenemos que ver. Primero es qué amplitud se le da al juez de movimiento. Y yo creo que este proyecto le da mucha más amplitud, ¿no? Por algunas frases que yo voy viendo, ¿no? Por ejemplo, la magnitud de la pena, como decía muy bien el doctor Oroño, pero el 221 va a utilizar la frase y el modo de cumplimiento de la pena en expectativa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el juez va a tener que hacer un juicio de valor previo para saber cuál sería la forma, que si la va a cumplir preso, si la va a cumplir condicionalmente, qué medidas de conducta, ¿no? Porque este código procesal también tendrá mucho que ver con el 27 y el 27 bis del Código Penal, que nos hablan de las normas de conducta, ¿no? Hay otras cosas que yo veía, por ejemplo el 220, el último párrafo, que yo les pido ayuda porque me parece un poco confuso, porque como decía el doctor Oroño, saca este tema de la pena de prisión de cumplimiento efectivo y solo dice de prisión, ¿no? Sí, sí. Pero en el último párrafo dice que los fundamentos de las decisiones que adopte el juez, ¿no? Dice, respecto a las condiciones antes detalladas, no podrán reemplazarse con la simple relación de documentos, con afirmaciones dogmáticas, con ficciones legales o expresiones rituales, ¿no? Es un poco decir, está bien, es más amplio, pero esto no sirve para justificar una medida de coerción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sirve? ¿No? Por ejemplo, cuando habla de que no tiene residencia fija como para fijar una prisión preventiva, dice, ya no sirve, dice el proyecto, que sea nada más que denunciada, debe ser probada. O sea, la expliquémoslo brevemente. Una persona que para darle la libertad mientras se lleva adelante el proceso tiene que fijar un domicilio. Sí. Ese domicilio ahora va a tener que ser comprobado. Claro. Eso es lo que está planteando. Claro. Ya no solo denunciado, sino dice
este nuevo proyecto dice probado. Creo que me parece que... ¿Y quién lo va a aprobar a eso? Ahora me lleno de dudas, ¿no? Y el abogado defensor tendrá que traer testigos o tendrá que traer, porque ya no sirve decir va a vivir con su mamá. A lo mejor va a tener que venir la mamá a la audiencia, ¿no? Perdóname que te interrumpa, Sí. pero hay una inversión de la carga probatoria. Claro, claro. En donde, ¿Qué significa eso, Néstor? Que el imputado va a tener que probar. probar que tiene residencia, que tiene arraigo, es decir, no el Ministerio Público Fiscal probar de que es una persona que no tiene esos, que carece de esos extremos. Es como que se Cuando, autoinvestiga el tipo. Quien debe probar sobre quién pesa la carga probatoria es quien afirma una imputación, no quien pretende desvirtuar la imputación. Pero yo decía hoy, y quiero fundamentarlo, porque por ahí va a parecer como una cuestión meramente antojadiza en mi parte, me parece que se traspasa una barrera, un baremo de razonabilidad cuando se habla de los antecedentes referido a anteriores procesos, todas esas cuestiones están, aunque por ahí puedan ser antipáticos Esto se va a al analizar en límite el ámbito de si se decide a libertad mientras se lleva adelante el proceso. Sí, en realidad el estado de libertad, conforme a la sistemática de nuestro código, el estado de libertad es la condición que impone el código y la medida cautelar es la excepción a ese principio de estado de libertad. La medida cautelar sería la prisión preventiva. Exactamente. Yo para preguntarle para que vayamos entendiendo. En la práctica y cuando uno lee toda esta reforma se va a parecería que se va a ir el espíritu del código. Exactamente, se va a invertir. O sea, quedás preso y eventualmente en libertad durante el Ahora, proceso. te voy a Eso traer- es lo que entienden ustedes. Te voy a traer una colación, No, siempre no. una frase que, ¿No? que te la voy a robar a vos. parece que- Viste que siempre en La la historia es Argentina pendular. somos pendulares. Acá se pasó de un código procesal penal que era totalmente inconstitucional a un nuevo código que es el que está en vigencia, donde se respetan las garantías constitucionales, fue fruto de un largo trabajo de Sí, que te muchas agrego, personas. Ahora Germán. volvemos y retrocedemos a lo que era antes, por Te- todas las cuestiones que estamos analizando. Agrego, Germán, a lo que vos decís, que lo referencio a Maxi, que el nuevo código de la 12734 que está en vigencia ahora está adecuado a convenios internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, y sobre todo el articulado de la prisión preventiva está adecuado a estos pactos con jerarquía internacional, y que incluso en los parámetros y los requisitos que toma el Código Procesal Federal son muy parecidos a los que toma la provincia. Por lo que vemos en la reforma, cambia sustancialmente, el texto ya es, como decían los colegas, es más inteligible, tiene cuestiones que son de difícil interpretación, y bueno, eso creo que va a ser difícil después de conciliar, porque si esto está adecuado a estos tratados internacionales y a la Constitución, esto nuevo va a tener que adecuarse obviamente que de la misma manera, ¿no? Eduardo, ¿vos me ibas a corregir o me querías agregar No. algo respecto de lo que estabas hablando del sistema de Que libertad? también creo que tenemos que traer a la mesa el tema de lo que llaman la medida autónoma de coerción, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo le pregunto, disculpe que a veces le No, no, repregunto porque para que entendamos. Tenemos el estado de libertad, Sí. que no es un derecho, es un estado de la persona, por lo tanto la persona no tiene que probar que es inocente, sino es el fiscal que tiene que probar que es culpable, ¿no? Tenemos la prisión, y en el otro extremo tenemos la prisión preventiva, ¿no? Que es la privación de libertad de Que es la persona. cautelar que estaba Que la diciendo. medida cautelar, ¿no? Personal. Pero también tenemos medidas, lo que este código llama, este proyecto llama las medidas autónomas de coerción, que son con la novedad que no solo el fiscal las puede pedir, sino el querellante también las va a poder pedir, ¿no? En cualquier estado del proceso, ¿no? Y para asegurar la comparencia del imputado, evitar el entorpecimiento o asegurar la adecuación de la pretensión punitiva, puede imponerle normas de conducta, que antes que el código actual vigente no las trae y que este proyecto sí. ¿Qué sería eso? Y por ejemplo, a ver, la obligación de presentarse al menos semanalmente ante la Fiscalía, la prohibición de salir del país, la prohibición de tener su poder armas de fuego, la prohibición de ingerir bebidas de alcohólicas. ingerir bebida alcohólica. Ahora yo le hago una pregunta, me pongo en abogado del diablo.
una persona que comete un delito de público que ha tenido un impacto muy importante. El juez le dice, bueno, mira, el estado de libertad te lo respeto, pero presentate cada tanto para decir que estás a disposición de la justicia. Cada 15 días, por ejemplo, semanalmente. ¿Eso está bien o está mal? Le pregunto para que podamos entender la data. Es una medida de sujeción que sí, que está bien, porque es intermedia, porque no priva a la persona de su libertad, ¿no? La deja sujeta al proceso y el proceso continúa. O sea, y tenemos una medida que no es ni blanco ni negro, es decir, ni es la libertad completa, porque esa persona sigue sujeta al proceso, ni tampoco es la privación de libertad con la prisión preventiva. Que se incorporan, yo quería decir nada más dos cositas, ¿no? Algunas cosas que me parecen que tenemos que trabajar, como por ejemplo el tema de la vigilancia mediante dispositivos electrónicos, que hasta ahora no estaba. ¿Qué es eso? ¿no? Pulsera. La pulsera, la tobillera, ¿no? Y el tema también de que el fiscal puede disponer que esta persona abandone el domicilio en esta medida autónoma cuando haya medidas de violencia doméstica, ¿no? En consonancia con el tema de la ley de género, ¿no es cierto? Que eso también me parece un tema bastante importante para destacar. Hay algo que quiero traer a la charla con ustedes que, insisto, tiene un nivel muy alto, les agradezco que estén en el programa y que hablen con nosotros. Algo que recuerdo Néstor lo daba en clase, que es el agente provocador y el agente encubierto. ¿Qué hace este código con respecto a estos institutos? En primer lugar, ¿y qué son brevemente, consagra no? la figura al regular los criterios de oportunidad del colaborador con la justicia, que ya está consagrada en tratados internacionales, dándole ciertos premios, en este caso, como ya explicaban mis colegas, a quien colabore con la justicia, brindando información importante para la suerte de la investigación. No está en el proceso, sino que es un tercero. El carácter de imputado. Ser arrepentido. Exactamente. Un Fariña, digamos, por ejemplo. Claro. El premio que se le da es poder retribuirlo con una pena aún inferior a la escala penal prevista para el delito, lo cual también para mí plantea una delicada cuestión de las potestades del legislador local, porque las penas, como expliqué al principio, las fija el legislador nacional en el Código... El Congreso. Exactamente, en el Código Penal, al establecer, por un lado, las conductas que van a constituir delito y atribuirle a cada una de esas conductas la pena. Acá el legislador provincial ha establecido que para el colaborador con la justicia se pueda darle un incentivo, un premio de imponerle una pena por debajo del mínimo legal. También una cuestión que va a plantear para mí alguna objeción de tipo constitucional. Después, al regular las potestades de la autoridad preventora, de la policía, introduce las figuras del agente encubierto, que es aquel que se introduce en el marco de una investigación con los fines de recabar datos, informaciones para tributar a la investigación. Pero va más allá y también consagra la figura del agente provocador. Ya el agente provocador es una figura un poco más compleja. ¿Por qué? Porque el agente provocador presenta la siguiente particularidad: interviene ya en lo que es la exteriorización del delito, interviene en la fase ejecutiva. Un ejemplo delito. Un ejemplo sobre aclarar las cosas. ¿Qué sería en una investigación el agente provocador? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo que conocemos todos de un caso que ocurrió a nivel nacional. En un caso de falsificación marcaria, de presunta falsificación marcaria, se encomienda a un policía federal a que investigue si en ese local, ubicado sobre tal calle, en el barrio de Once, se comercializaban prendas con marcas apócrifas. Trucha. Exactamente, tenía que observar si de ahí salía gente comprando. ¿Qué hizo esta persona? Tomó dinero de su bolsillo, tomó su propio dinero, entró, compró una prenda, verificó que era falsa y detuvo a los... o sea, provocó la situación. Exactamente. La primera parte que había sido autorizada era el agente encubierto, investigaba, aportaba información. En la segunda fase de esa secuencia que narré, intervino en la producción de un hecho delictivo. Ahí devino un agente provocador. El agente provocador provoca la exteriorización básicamente, del delito. Le pagó. Vos sos muy joven, yo soy un viejo y acá de ver alguna me da. División Miami, recuerdan a los agentes Crocker y no recuerdo, y Sony. Bueno, ahí ellos siempre estaban ahí al límite entre el límite. Exacto, muchas veces intervenían. O sea, entra, le da la plata, le recibe la remera trucha y ahí aparece
el delito. Exactamente. El agente provocador interviene en la fase ejecutiva, ya cuando el delito empieza a consumarse. Que ahora los autoriza el proyecto, el 268, en los actos de la policía autoriza hasta, dice, cambiar la identidad. Lo que va a hacer, para va a hacer acá en San Hay Miguel. introducirse. Hay una abstracción, para Sí. aportar un poco a lo que están diciendo los colegas, hay una abstracción, Maxi, que es de la teoría de la superioridad moral del Estado. O sea, Claro. el Estado está en un estamento moral por arriba en cuanto a los métodos. Suena raro eso. Claro, pero Suena no, fuerte. no, pero un Es principio de que derecho penal, ¿no? si Que- vos lo ponés fino, el agente provocador es parte del exactamente, Estado. o sea, el Estado baja Claro, sí. a métodos que están más en el común de la gente y no en el lugar que debería estar, ¿no? O sea, en un lugar, en un escalón más alto, ¿no? El rol de los fiscales. Recordemos que esto sale del Senado y la Cámara Baja está incluyendo reformas, pero hablemos de lo que los legisladores tenemos la oportunidad para aportar. El rol de los fiscales, ¿lo cambia este código? ¿Le da otras atribuciones? ¿Se las acota? ¿Cómo lo ven ustedes? No, sigue para mí el rol del fiscal, o sea, para mí le inclina un poco la balanza, Ujú. ¿no? En el tema, como decía Martín antes, el tema de los 10 días de secreto, que el Bien. defensor no va a poder acceder, ¿no? Cuestiones que hacen al ¿Allanamientos? trabajo diario. Allanamientos, menores. Bueno, por ejemplo, algo para la intervención de menores, el Código Procesal Penal vigente decía que sí o sí tenía que ser entrevistado por un equipo interdisciplinario. Ujú. Hoy, en el proyecto, habla que primero será entrevistado por un profesional Ajá. que tiene mucho más que ver con la realidad, porque equipo interdisciplinario no hay muchos, ¿no? Y que después, en casos más complicados, ahí recién entra, ¿no? No aclara a tallar qué profesional el equipo. sería. Y un profesional idóneo, Ajá, ¿no? bien. Deberá ser un psicólogo generalmente, si estamos hablando de un menor. Ujú. Bien. Néstor, otro instituto o alguna cuestión que te haya llamado la atención? Veo que tenés proyectos marcados por Sí. todos lados, Sí, es sí, tremendo. sí. Te agradezco, vos me lo pasaste. Mira, hay dos cuestiones que quiero remarcar. En primer lugar, simplifica el trámite de constitución de querellante, lo cual me parece saludable. porque ¿Y por eso ahí qué significa? Que no piensen que son todas pálidas, que uno, lo que está bien, es un deber moral decirlo. Sobre Y las donde víctimas. uno tiene objeciones también es una cuestión de sinceridad intelectual. Simplifica el trámite de constitución de querellante, que hoy es demasiado complejo y en esta escasez de recursos genera un dispendio inútil, estableciendo un sistema monitorio, es decir, que con un control de legalidad por parte del fiscal y del juez, evitándose la audiencia, que hoy prácticamente no tiene mucho sentido, se abrirían etapas de debate si hay objeciones por parte de los interesados a la constitución. Concretamente, yo me siento víctima o ofendido, me presento a juicio Ante el fiscal. ante el fiscal. Si la parte, digamos, la contraparte, o sea, el que supuestamente cometió el delito, no se opone, yo ya soy Exactamente, el juez instituye como fiscal a quien pretende esa condición. Y si hubiese una oposición, se va a sustanciar luego. Lo cual simplifica y además va a posibilitar la constitución de querellante con mucha más celeridad para que pueda asistir en los momentos previos, los momentos iniciales del proceso, lo que hoy prácticamente es imposible, dada la complejidad que presenta. La otra cuestión que es muy importante y que va a generar seguramente polémica tiene que ver con los plazos de detención que se extienden. Hoy, con el código vigente, a partir de la detención, se tiene que tomar la declaración imputativa dentro de las 24 horas, prorrogable por otro plazo similar. El proyecto establece que se va a establecer un plazo de 72 horas, prorrogable por 24 horas más. Es decir, cabría la posibilidad de que el imputado detenido tenga que esperar 4 días Más hasta tiempo. asistir a la declaración imputativa. Eso sí, el control de legalidad de la detención se mantiene dentro de las 24 horas. Yo creo que Prácticamente esto- el mismo plazo que el código anterior. pero en esto, Maxi, lo he hablado mucho con los fiscales del interior, sobre todo hay jurisdicciones que son bastante complicadas territorialmente, por ejemplo las del oeste Sí, sí. y las del norte, y por ahí se dificulta Son bastante. enormes extensiones. Exactamente, y con muchas carencias en lo que es infraestructura, lo que son los medios para poder trabajar dentro de un plazo tan breve, tan perentorio como las 24 horas. Yo creo que el tema de los plazos es para pensarlo muy bien.
atendiendo a las particularidades geográficas de nuestra provincia y a las carencias que se observan en algunas circunscripciones. Una cosa es la realidad de Rosario, de Santa Fe, de Venado Tuerto, y otra muy distinta la de Tostado, la de Reconquista, la de Vera. Así que me parece que esta es una cuestión para analizarla muy bien, y yo particularmente sería en esto muy prudente en emitir un juicio tan tajante, tan terminante acerca de ese plazo. Le hago una consulta, esto no alcanza el tema de los decomisos, no tiene nada que ver esto, ¿no? La cuestión de... Porque por ahí entendí que el Poder Ejecutivo tenía un interés de recuperar bienes después de la sentencia. La víctima sigue teniendo su lugar de privilegio en el proceso, ¿no? Sí, no se afecta. Sí, se le conceden a se fortalece la presión de la víctima. Se fortalece. Sin duda, y sobre todo al querellante se le reconoce que es la representación de la víctima en el proceso, del ofendido técnicamente por el delito, se le reconocen mayores potestades. Lo que sí vos decías del tema de, por ejemplo, en esto de los fondos, lo que se puede disponer en este proyecto solicita que se puede inmovilizar los saldos. Se puede inmovilizar los fondos, no importa dónde estén, sean entidades mutuales, bancarias, cooperativas, personas jurídicas Durante privadas. el proceso no me tocan esto. No, se inmoviliza y se inmoviliza. Y del allanamiento quería decir dos cositas nada más, que me parece interesante también poner en discusión. Primero, que el Código Procesal Penal vigente es mucho más expreso en los lugares. Ahora el 169 del proyecto dice lugares habitados o sus dependencias cerradas, nada más. Y otra cosa que desaparece es el horario, porque dice, cuando preste consentimiento la persona que habita el lugar, no tendrá horario. O en causas graves que no admitan dilación o demora. Cuando uno se solicita un allanamiento es porque precisamente hay una causa grave que no admite dilación o demora. Porque antes era entre 8 a 20, ¿no? Bueno, eso desaparece, ¿no? El horario del allanamiento. Hay algo... Perdón, sí. el tema del decomiso que preguntaste, está enviado en otro mensaje la regulación del decomiso. Aquí hay que aclarar lo siguiente: el decomiso está regulado en el Código Penal, en los artículos 23 y 305, está regulado con bastante amplitud. Y seguramente con motivo Hablo del Congreso, de la ley del Congreso, para que la gente siga la línea del pensamiento. Del Congreso Nacional. Y seguramente a raíz de estos proyectos que se están debatiendo en el Congreso Nacional sobre la extinción de dominio, el arrepentido, seguramente esos artículos van a tener un retoque. En la provincia se ha avanzado para introducir la regulación del decomiso en el Código Procesal Penal. Me parece que aquí habría que coordinar política legislativa con el Estado Nacional para evitar una doble regulación. Bien. Yo creo que la regulación de fondo, los alcances del decomiso deberían seguir en el Código Procesal Penal de la Nación, porque si bien no está regulado como una pena, de hecho en la práctica opera como una pena más, es decir, como una consecuencia del delito. Lo que yo veo que también se ha avanzado demasiado en la provincia, para mí la provincia tendría que regular lo que es el destino y la gestión de los bienes provenientes del decomiso, pero no avanzar en la regulación de los alcances del decomiso que está en la ley nacional. Aquí el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo avanza inclusive previendo el decomiso sin condena, que en el Código Penal de la Nación existe únicamente para el delito de lavado de activos en el artículo 305. Por eso digo, me parece que hay que estudiarlo. Va a haber exactamente, y se deberían coordinar política legislativa con el Estado Nacional. Se nos fue totalmente el tiempo, tengo un montón de preguntas. Yo le quiero agradecer, doctor Martín Durando, doctor Eduardo Bernacchia, que vino de Rafaela, muy gentilmente, doctor Néstor Oronia. Les agradezco. La verdad se nos fue el tiempo y vamos a seguir invitándolos para hablar de estos temas. Quiero cerrar con algo nomás, que ojalá, que no sé si realmente lo están atendiendo en estas reformas que se pretenden, la Cámara de Diputados ahora tiene la oportunidad, los ciudadanos que instemos una denuncia por un delito contra la administración pública, después la podamos seguir como querellante. Porque algunos jueces, tal vez, viendo algunas cuestiones o ajustando la ley, tal vez algunos pensamientos, uno va a hacer la denuncia delito contra la administración pública y no puede intervenir más en el proceso.
hay causas que se han caído, podría decirse incluso relacionado a eso. Por decir algo, causas vinculadas a diputados. Entonces, estaría bueno que quede claro que el vecino que tiene la voluntad y pone la cara y hace una denuncia en relación a un delito contra la administración pública, pueda continuar en el proceso y que no haya diferencia en la opinión de los jueces, de acuerdo al juez más cercano o más lejano a la política. Gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, Germán. Vamos la semana que viene.